Eh, Les damos la bienvenida a esta nueva edición de las Jornadas de Derecho Animal, una actividad de final de semestre de los estudiantes, los y las estudiantes del programa sociojurídico de protección jurídica a los animales que está inscrito dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy estaremos compartiendo con todos ustedes el trabajo que los estudiantes han venido desarrollando durante todo el semestre y cabe anotar, y es muy importante decirlo, que los y las estudiantes del programa no han tenido un contacto previo con el tema del derecho animal y la defensa jurídica de los animales. Y eso hace que este sea un gran reto, pero para nosotros es un gran orgullo también que más abogados y politólogos estén saliendo con una idea muy clara de lo que es la defensa de los animales, la defensa de los animales social y jurídica desde una perspectiva no especista, que nos ayude a romper esos obstáculos o a superar esos obstáculos que ha tenido la defensa jurídica de los animales en un derecho que es antropocéntrico 100%. Entonces, el día de hoy lo que haremos es que los y las estudiantes presentarán sus trabajos, son tres equipos, cada uno tiene un tema diferente, ellos presentarán el trabajo en una charla o en una conversación de más o menos 15 a 20 minutos y luego de cada una de esas charlas estaremos recibiendo las preguntas que ustedes quieran realizar em, acerca de lo que ellos dijeron. Pueden irlas haciendo en el chat y yo me encargaré de, después de cada una de las sesiones, estar pues respondiendo o transmitiendo esas preguntas para que las estudiantes sí puedan responderlas. Entonces, el orden del día será la primera charla o conferencia es de Pablo Castro y Miguel Tovar, se llama Historia de los animales traficados bajo un enfoque no especista. La segunda está a cargo de Andrés Vázquez Cárdenas y se llama La jurisprudencia como mecanismo esencial para la protección animal en clave de derechos. La tercera es de Camila López Román y Andrea Montero Daza y se llama El estatus jurídico de los animales en Colombia. Hay derechos para los animales no humanos. Y por último, el asesor del programa sociojurídico de protección jurídica de los animales, Juan Luis Muñoz, estará dándonos una charla sobre la ley Ángel y los retos que tiene para la protección efectiva de los animales en Colombia. De nuevo, les damos mucho las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros estos trabajos de los estudiantes que para nosotros, vuelvo y repito, son motivo de orgullo. Y bueno, entonces comencemos con el primer bloque que está a cargo de Pablo Castro y Miguel Tovar, que se llama Historia de los animales traficados bajo un enfoque no especista. Este trabajo presenta unos retos muy importantes y es que todo lo que gira alrededor de la protección de los animales traficados, los animales silvestres que son víctimas de la trata o el tráfico de animales, eh, esa perspectiva siempre se ha visto desde un enfoque antropocéntrico, protegemos a los animales y a la fauna, pero los protegemos solamente porque después nos van a dar un beneficio. Entonces, en esta historia o en esta charla, lo que quieren los estudiantes es mostrar precisamente ese enfoque antiespecista que no se ha tenido en cuenta en este tipo de conversaciones. Así que, Pablo y Miguel, adelante, muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Qué más? Miguel va a presentar las diapositivas, ¿listo? Bueno, sí, señor. Entonces lo estoy pues como esperando. Listo, buenos días, ya las comparto. Me avisan si las están viendo. Eh, Sí, pero póngalas en grande. Sí, póngalas en presentación, sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos y todas las personas conectadas. Muchísimas gracias por asistir pues a estas jornadas en las cuales intentamos como que compartir con ustedes un poco el conocimiento conjunto que hemos creado durante todo el recorrido del semillero. Mi nombre es Juan Pablo Castro y mi compañero Miguel Tovar, como pueden ver. Nosotros vamos a hablar desde la historia de los animales traficados, eh, intentando pues darle un enfoque no especista
como lo comentó la profesora Juliana, es muy importante pues como que este enfoque, ya que muchísimas veces como que tratamos animales con un poco de ese enfoque especista, ya que no los tratamos y no los respetamos por el hecho de ser animales, sino por la utilidad que tenemos. Entonces les pongo como que un ejemplo para que asimilen. Todos, pues como que entendemos que los perros, muy bien, pero muchas veces vemos una araña, una lagartija y lo primero que hacemos, o una cucaracha, y lo primero que intentan hacer muchas personas es matarlo. Lo mismo con las serpientes. Es como que vamos a tratar de cambiar un poquito esa óptica y entender pues uno de los postulados principales de todo este curso, que es a los animales merecen respeto y tienen dignidad solo por el hecho de ser animales, no en función a lo que nos puedan dar a nosotros como seres humanos, como otra especie. No es como que nosotros lo respetamos y lo utilizamos y su respeto es directamente proporcional a la función que cumplen para nosotros, sino que lo que tratamos de hacer es que a los animales se les respete solo por el hecho de ser animales. Igual que con los niños tienen una especial protección solo por el hecho de ser niños, nuestro postulado principal es a los animales también. Solo por ser el hecho de ser animales hay que respetarlos y tienen unos derechos que les tienen que garantizar. Pasar a la siguiente, por favor, Miguel. Bueno. El tema. El objetivo, devolverte. El objetivo de esta presentación es brindar herramientas para prevenir el maltrato animal, el tráfico, entre otras afectaciones que tienen los animales. Ya más adelante lo vamos a desarrollar. Siguiente. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, en ese apartado les voy a dar la estructura de esta presentación y les voy a desglosar los detalles y los acápites que vamos a desarrollar para mayor comprensión de la audiencia. Primero vamos a empezar a aterrizar la idea del tráfico de especies, entender el contexto sociojurídico de esta problemática desde un enfoque no especista. Después de eso, posteriormente, en el segundo acápite, vamos a definir ciertas definiciones que muchas veces damos por hecho que la gente comprende ciertos conceptos, conceptos que incluso los que vamos a definir son conceptos especistas, con un enfoque antropocéntrico, que es lo que estamos buscando, eh, pues buscar tener una postura escéptica en relación a eso. Posteriormente, ya del tercer acápite, vamos a desarrollar el caso, por así decirlo, con un enfoque un poco narrativo, donde vamos a explicar el caso de un jaguar y en el mismo acápite vamos a explicar ciertas normas que podrían llegar a aplicar, y en ese sentido que quede en la audiencia una idea de qué se podría llegar a hacer en caso pues de que evidenciemos una situación de estas. Y al final, para concluir, una reflexión crítica. Ok, entonces para empezar, vamos a tratar de pasar como de lo, vamos a empezar a explicar como lo general y ya después vamos a ir como que direccionándolo a lo particular para que entiendan qué es lo que se puede hacer. Pero así como en términos generales, ¿qué es el tráfico de especies? El tráfico de especies es el comercio ilegal de animales y sus derivados, que se ha consolidado como una de las actividades criminales más lucrativas de todo el mundo, que es únicamente superada por el narcotráfico, las drogas y el tráfico de personas. eh, y es gran impulsado por la demanda en mercados ilegales para la explotación de animales, medicina no tradicional verificada o bienes de lujo. Ya lo hemos visto como por ejemplo que bolsos de piel de cocodrilo, que botas de piel de leopardo. Este tipo de cosas que uno ve, pues realmente uno se pone a ver y son muy atroces, pero bueno, tienen pues como que su mercado existe, es innegable. Y también hemos visto pues lo de la explotación de medicina tradicional no verificada. Esto se puede ver como cuando molestan a los sapitos de la Amazonía para sacarles el veneno. Hay gente que cree que ese venenito tiene pues como que propiedades curativas no verificadas, pero ahí está su cultura y está su mercado.
Y en sí también explotación de animales, como por ejemplo, creo que todos hemos visto en internet videos de gente con animales, no sé, por ejemplo, jaguares, panteras, cocodrilos, animales no domésticos y lo tratan como de domesticar, pero bueno, son, pues son tipos de cosas que se presentan para esta finalidad del tráfico de animales. Y eso pues representa, esa actividad ilícita representa una amenaza devastadora para la vida silvestre global. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, dentro del tráfico de especies, pues esta práctica tiene un impacto profundo y negativo en múltiples fuentes. Ambientalmente, acelera la pérdida de la biodiversidad, empujando a innumerables especies al borde de la extinción y desestabilizando ecosistemas completos. Acá quería detenerme porque si bien es importante hacer esa mención de que ambientalmente está mal por lo que les acabo de mencionar. Recuerden que nuestro enfoque es no especista, entonces no queremos decir como que el tráfico de especies está mal porque desestabiliza los ecosistemas. No es que el tráfico de especies está mal per se por el hecho de que están traficando con las vidas de animales, de otras especies. Pero pues quería dar como esta pequeña claridad y ya continúo. Éticamente implica una crueldad extrema hacia los animales que sufren condiciones de maltrato y altísimas tasas de mortalidad durante su captura y transporte. Hablando pues durante el consultorio, quería compartir con ustedes pues como un tema bastante sensible, que nos compartieron pues datos en el consultorio. Ustedes han visto pues que muchas veces cuando capturan, por ejemplo, animalitos para el tráfico, eh, por ejemplo, chimpancés, ellos, las cazadores o la gente que los captura, generalmente van es por las crías. Es lo que pasa en el mundo de los chimpancés. Como todos se consideran parte de la familia, entre ellos mismos se protegen. Y según las cifras que nos mostraron, para capturar nada más un chimpancé bebé, tienen que matar a 12 de los grandes que lo defienden. Entonces, uno ve nada más el chimpancé bebé que fue traficado. Y eso, per se, a mí me parece una cosa terrible. Pero no estamos viendo la parte de detrás, que fue una masacre de 12 otros seres vivos para capturar a uno. Entonces, uno puede llegar a dimensionar porque ve el tráfico de especies, que es algo muy malo, pero uno no en todos los casos ve las partes de atrás que son igualmente malas con todo lo que están haciendo. Y legalmente tocaba la gobernanza y el Estado de Derecho, ya que viola leyes nacionales e internacionales de protección animal y a menudo es vinculado con redes de crimen organizado que destabilizan regiones enteras. Esto es lo que les estaba mencionando con el tráfico de armas, de drogas y de personas. Pues generalmente los mismos grupos que hacen este tráfico también están metidos en el tráfico de especies, entonces no es como que el grupo A hace drogas, el grupo B hace personas, el grupo C hace animales. No, generalmente es un grupo conjunto gigantesco y eso les da demasiado poder porque estas redes de tráfico de especies, de personas, de armas y de drogas son lastimosamente muy lucrativas y les da demasiado poder. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, y muy importante mencionar pues que en Colombia la Megadiversidad de Colombia la convierte en objetivo para el tráfico de especies. Tan solo en el 2021 las autoridades incautaron más de 18.600 animales, evidenciando el volumen masivo de vida silvestre extraída ilegalmente. Entre los más afectados se encuentran aves, loros, pericos, reptiles como tortugas y serpientes y mamíferos como monos y felinos. Con los reptiles representando eh, casi la mitad de los decomisos en algunos periodos. Este comercio ilícito no solo depreda nuestros ecosistemas, sino que amenaza a cientos de especies. Actualmente, a más de 1.200 especies en Colombia están clasificadas como amenazadas. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, ya en este apartado, pues me gustaría resaltar una cita muy interesante del material del curso que se llama Corruption and Wildlife Trafficking, donde se resalta entonces que esta problemática hay que verla desde un punto de vista más integral, al entender de que esto se debe principalmente a factores estructurales, pues debido pues al sistema de justicia, bases económicas y políticas
que requieren de cierta voluntad para que se puedan defender estos derechos. Digamos que existen las disposiciones de ley, listo, pero ¿qué pasa entonces si se adelanta un proceso y el policía, el fiscal y el juez deben coincidir y tener la sensibilidad suficiente para entender de la importancia de esta problemática? Pero es que entonces llega un fiscal o un juez y piensa como que, no, es que tengo 5 homicidios y tengo que correrla a esto. Entonces, como que de cierto modo hay que buscar sensibilizar a las personas para que sean conscientes de la problemática y esto no pase de largo para que estos seres no resulten pues afectados por la acción humana. Bueno, ya pasando al segundo acápite, vamos a dar unas definiciones, unos conceptos claves que cabe resaltar ya de una vez desde el principio que son conceptos especistas, pero son muy importantes para entender la problemática que nos interesa en este instante. El primer concepto viene siendo fauna silvestre, que son los animales no domesticados que viven en libertad en su entorno natural. Y el otro concepto viene siendo la fauna exótica, animales silvestres que no son originarios del territorio en el que se encuentran. Cabe resaltar entonces que toda fauna exótica es fauna silvestre de otro territorio. Y en Colombia, la mayoría de los casos de la presencia de esta fauna exótica obedece y atiende, el origen es el tráfico ilegal de especies. Y nuevamente lo enuncio, estos conceptos son especistas. Al entender pues que estas definiciones surgen de separar, segregar, discriminar a estos seres según su utilidad o rareza para los humanos. Enfoque antropocéntrico. Listo. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el desarrollo del caso. Entonces, el caso es el caso de Miguel el Jaguar. Miguel el Jaguar era un cachorro que vivía con su madre rondando los municipios de Chigorodó, en la zona selvática del municipio. El problema, un día la familia de jaguares fue víctima de la maldad del ser humano. Sin tener forma de entender, la mamá jaguar fue asesinada, dejando el pequeño Miguel, el jaguar, solo, y los cazadores lo capturaron y llevaron a una casa donde lo mantenían en un patio atado, arrebatándole su familia, alejándolo de su hábitat y de su propia dignidad como animal. El objetivo principal de esos criminales era tener al animal en cautiverio hasta que creciera para luego comercializarlo y obtener mayor beneficio económico. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué implicaciones jurídicas tiene tener fauna silvestre en Colombia? Tener fauna silvestre en Colombia sin los permisos de las autoridades ambientales es un delito grave según la ley 2111-2021. Eh, También las implicaciones jurídicas incluyen penas de prisión que van desde 48 a 108 meses y multas significativas de hasta 35.000 salarios mínimos legales, que pueden ser aún mayores si la especie está amenazada. Además, implican sanciones administrativas como el decomiso definitivo del animal, conforme con la Ley 1333/2009 y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, artículo 111. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, empezando pues por las sanciones penales, nosotros encontramos pues en la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, que fue modificada por la ley 2111 del 2021, el artículo 328A, el tráfico de fauna silvestre, quien trafique, adquiera, exporte o posea especies de fauna silvestre, viva o muerta, o sus partes, y la respectiva autorización incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de multa, meses y multa de hasta 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dale a la siguiente. Bueno, eso por el lado de la parte penal. Ahora, yéndonos a la parte administrativa, también encontramos la ley 1333/2009, que es el procedimiento sancionatorio ambiental. Esta ley establece las sanciones que pueden imponer las autoridades ambientales, como las corporaciones animales autónomas regionales, por infracciones ambientales. En el caso de tenencia ilegal de fauna silvestre, se pueden aplicar los siguientes, que son multas de hasta 100.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, el decomiso definitivo de las especies, productos, subproductos de fauna silvestre, eh, la restitución de especímenes de especies de fauna silvestre y otras medidas como amonestación escrita, cierre temporal o definitivo del establecimiento o revocatoria de permisos. Muy importante, hay que resaltar que esa ley fue modificada por la ley 2387 del 2024. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, también tenemos por el lado policivo más sanciones en relación a este tema. En el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Ley 1801/2016, en el artículo 111, reconoce como comportamientos que afectan las especies de flora o fauna silvestre, prohibiendo de forma explícita mantener, tener, transportar, introducir, comercializar o poseer especies de fauna silvestre, viva o muerta, o sus partes, sin la respectiva autorización ambiental, y también tener animales silvestres en calidad de mascotas. Para estos supuestos, las sanciones podrían llegar a ocurrir en sanciones de multa general tipo 3 o 4 y, y el decomiso del animal. Una multa tipo 3 vendría siendo de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes y la tipo 4 vendrían siendo 32 salarios mínimos mensuales, mínimos diarios legales vigentes. Bueno, pues adicionalmente hay otras normas que también complementan esto, como es la ley 2455/2025, conocida como la ley Ángel, pero esto lo vamos a dejar para el profesor Juan Luis, que lo va a poner al final pues, de las exposiciones, entonces no nos vamos a tener acá. Dale a la siguiente. Entonces, ya hablamos pues un poquito pues como que de las normas, entonces yo les digo como que acá como unos, unas, un- unos concepticos pues muy básicos, que es como un procedimiento conjunto. Entonces, en el caso de Miguel el Jaguar, él estaba en un patio amarrado, una vecina se dio cuenta de eso, llamó a la policía. Entonces, esto empieza con el llamado a la policía, es una invitación a que nosotros también nos solidariza- solidaricemos y participemos pues como con la ayuda de la protección de los animales. Entonces, llamado a la policía, llega la policía, se da cuenta que efectivamente tiene un jaguar, cachorro amarrado en el patio y la finalidad es el tráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa la policía? Primero es retirar el animal. Tienen pues como que un procedimiento para quitar, por decirlo así, del dominio de estas personas este animal e imponer una multa. Y ya también adicionalmente para la parte penal y administrativa, el inspector de policía hace un reporte y lo sube hasta la fiscalía. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, y ya para concluir, pues que quede a reflexión de nosotros como personas, pues qué valor le vamos a dar a estas especies, estos seres que nos acompañan en este planeta, animarlos a que si ven a un animal siendo maltratado, ser empáticos y respetarlos por el hecho de ser animales. La acción pues comienza desde cada uno de ustedes y cada uno siembra esa semilla y ese granito de arena. Juanpa, sí, Y yo ya eso sería sería todo por todo. la presentación. Muchísimas gracias a a todos los que nos oyeron. Y si tienen dudas, por favor escríbanlas y con mucho gusto las resolveremos al final. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Miguel por la charla. Estuvo muy interesante, estuvieron muy interesantes las aclaraciones que hicieron frente a cómo la legislación y cómo no solo la legislación, sino la conversación popular tiene un lenguaje que continúa cosificando a los animales y por tanto esa cosificación hace que pues nos siga dando como, entre comillas, un permiso para continuar abusando, explotando y violentando a las demás especies. Como les conté pues al principio, esta
exposición particularmente tenía unas dificultades debido a esa construcción antropocéntrica que se ha creado frente a la protección de los animales de la fauna silvestre. Así que es obligación continuar dando este debate desde el derecho, desde la ética, desde la filosofía y la moral sobre la defensa de los animales. Claro, hay que, obviamente hay unos beneficios, entre comillas, que nosotros los humanos adquirimos con la presencia de ecosistemas sanos, pero más allá de funciones ecológicas, lo que buscamos desde el programa y desde la defensa de los animales es tener una protección integral. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden ir pensando y hacerla al final. Si de pronto en este momento están tímidos, si no la quieren hacer, al final también la estaremos recibiendo. Pasaremos entonces a nuestra segunda exposición del día, que se llama La jurisprudencia como mecanismo esencial para la protección animal en clave de derechos. Y esta conferencia está a cargo de Andrés Vázquez Cárdenas. Esta conferencia es muy interesante porque hace un breve recorrido por las normas, pero también sobre aquellas veces en las que las cortes se han pronunciado y cómo esos pronunciamientos han ayudado a avanzar la defensa jurídica de los animales. Así que Andrés, bienvenido, muchísimas gracias y por favor comparte tu presentación. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias, profe. Voy a pedir un minutico, yo comparto la presentación para poder iniciar. Ya ahí se está viendo, ¿cierto? No, aún no. Ya, ahí sí, ahí sí. Ahí sí se ve. Sí, ya, ya. Al que no vemos es al que no te estamos viendo. Yo creo que voy a evitar encender la cámara para efectos de que sea como más fluido el internet y no se vaya a caer eso. Entonces, pues bueno, primero que todo, muy buenos días para todos y para todos. Agradecerles el hecho de que estén acá en este escenario, en este espacio muy valioso para nosotros. Ustedes tengan interés en este tipo de temas que no son muy recurrentes, por lo menos no son muy recurrentes dentro de las lógicas pues, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. El tema pues que nos convoca hoy es la jurisprudencia como mecanismo esencial para la protección animal y es pues, el tema sobre el cual yo voy a hablar. Lo voy a hacer desde un enfoque de los derechos de los animales en Colombia como tal. Entonces lo que voy a abordar es básicamente fundamentos de derecho pues en la lógica colombiana. Entonces, la idea es poder entonces empezar este tema con una introducción al contexto constitucional, luego pues hablar un poquito acerca del rol legislativo en Colombia, conceptos, algunos conceptos fundamentales, asimismo abordar todo lo que tiene que ver con algunas limitaciones normativas del Estado frente a la garantía de derechos de los animales. Posteriormente hablar un poquito acerca de la rama judicial y cuál es el rol supletivo con respecto a la generación de leyes, mencionar algunos casos que son emblemáticos, como ya lo anunciaba la profesora. Asimismo, pues hablar acerca de algunos aportes que hay desde la jurisprudencia, unos fracasos pues legislativos, por llamarlos de algún modo, avances recientes respecto a la garantía de derechos de animales y finalizar con algunos retos y desafíos y una conclusión. Entonces, para iniciar, entonces es importante mencionar que pues quiero destacar la importancia de poder comprender la división de poderes en Colombia, entender que en Colombia contamos con tres ramos del poder público. Estamos hablando entonces del órgano legislativo, del aparato judicial, y estamos entonces también hablando del órgano legislativo, el aparato judicial y el órgano también entonces que tiene que ver con la administración como tal del Estado, que es entonces la rama ejecutiva, ¿cierto? Lo primero entonces que habría que comprender es que por regla general en Colombia quien hace las leyes pues es el órgano legislativo como tal. No obstante, en algunos puntos la jurisprudencia tiene la posibilidad de crear leyes y estas leyes se dan a través del ejercicio que ejerce la rama judicial como tal a través de los jueces. Eso es fundamental porque es precisamente lo que nos convoca y el tema pues que quiero abordar desde la lógica de que en algunas oportunidades es la rama judicial la llamada a crear, digamos, algunas normas que se vuelven de carácter constitucional en materia de garantía de los derechos de los animales.
Así las cosas, entonces, pues, por regla general, el rol legislativo en Colombia y la función de crear leyes, pues, corresponde al Congreso de la República, como ya lo mencionaba. Bueno, así las cosas, entonces, lo primero que hay que mencionar, entonces, es de qué estamos hablando cuando estamos hablando de jurisprudencia. Resumidas cuentas, cuando hablamos de jurisprudencia, estamos hablando del conjunto de decisiones y de sentencias emitidas por los tribunales de justicia, es decir, por los jueces en Colombia, cuya interpretación y aplicación del derecho pues la realizan los jueces de manera tal pues que sientan criterios que orientan la labor judicial y en algunas oportunidades esos criterios, esas decisiones se vuelven, digamos, parte del ordenamiento jurídico en el caso colombiano, es decir, se vuelven, digamos, una especie de leyes de obligatorio cumplimiento como tal. Asimismo, entonces, es importante mencionar entonces qué es lo que vamos a entender por protección animal. Es importante, pues, poder entender que eso va más allá de evitar el maltrato físico de los animales e implica reconocerlos como seres que son sintientes, que son capaces de experimentar dolor, placer, miedo y otras emociones. En ese orden de ideas, pues, se aborda desde aspectos como el bienestar animal, encaminado, pues, a favorecer las condiciones de vida adecuadas, la alimentación, la salud, los espacios que habitan, etc. Respecto a la forma en la que vamos a entender los derechos, es importante entonces mencionar que en un sentido amplio, pues deberíamos entenderlos como facultades, como prerrogativas o atributos que son inherentes a los individuos o a las entidades y reconocidas y que también pues son protegidas por el ordenamiento jurídico que permiten pues a sus titulares exigir ciertas conductas, extensiones y tienen pues estricta correlación con deberes por parte de otros, pero para el caso de los animales lo vamos a entender desde una lógica de esas prerrogativas que el Estado pues debe asignar a los animales por el hecho de ser animales, como mencionaban los compañeros en la exposición pasada. Quiero ir muy rápido pues por la definición de estos conceptos para abordar el tema que nos convoca. Entonces, yo parto de la idea de que el órgano judicial ha cobrado una especial relevancia en materia de garantía de derechos de los animales, precisamente porque existen algunas limitaciones normativas del Estado colombiano frente a las mismas. En ese orden de ideas, cuando hablamos de esas limitaciones, como ya lo advertían de los compañeros anteriores, estamos hablando entonces de una visión antropocéntrica persistente, que no es más que una cosificación de los animales. Entonces, aún en una parte pues, significativa de la legislación y en ciertos aspectos se sigue concibiendo a los animales como cosas o como bienes movientes. Asimismo, entonces, podríamos hablar de que hay una insuficiencia en la atribución de derechos propiamente hablando por parte de la legislación, a pesar de la existencia de algunas normas como la Ley 1774 del 2016, pues digamos no deja de ser un avance porque reconoce la sentencia y establece deberes de protección, pero no les otorga explícitamente derechos subjetivos plenos a los animales como tal y en el mismo sentido, pues entonces la protección se enfoca más en los deberes humanos hacia ellos que en sus facultades jurídicas intrínsecas por el hecho de ser animales. Podríamos acá también entonces mencionar que existen algunas excepciones y vacíos legales. Como ejemplo, yo podría poner nuevamente la ley 1774 del 2016, que a pesar de que mantuvo pues excepciones para actividades como las corridas de toros, las peleas de gallos y las expresiones culturales con animales, como las corralejas, por ejemplo, eso lo que hace es que genera un trato diferenciado y contradictorio con el principio de sintiencia como tal. Entonces esto demuestra que aún hay alguna dificultad del legislador para conciliar tradiciones con los avances éticos como tal. Es decir, esa protección no es completa, sino que es sujeta, digamos, a ciertas lógicas culturales, si se quiere. Asimismo, podríamos hablar entonces de que hay un enfoque en maltrato y no en el bienestar pleno y en igual sentido, pues una inadecuada asignación de recursos y cumplimiento que permiten pues que esa normatividad no se cumplan y sobre eso pues podríamos hablar un montón. Frente al rol supletivo entonces de la rama judicial, es importante entonces mencionar que esa intervención de la rama judicial, especialmente de las altas cortes como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
en materia de derechos de animales no es como tal una usurpación directa a las funciones del órgano legislativo, sino que es una consecuencia de lo que yo llamaría una especie de lentitud y de los vacíos del legislador, actuando entonces como un derecho de los jueces para impulsar el cambio. Es decir, sabemos que no es la misión del órgano judicial la creación y la conformación de leyes, no obstante, digamos que eso no necesariamente implica una usurpación, sino que está dirigido a asuntos como el control constitucional y la protección de derechos fundamentales, el reconocimiento de principios constitucionales, a de pronto subsanar algunos vacíos y ambigüedades del legislador, como en este caso. También entonces, digamos, están en la lógica de la evolución social y la ética. De igual forma, pues, digamos que cumplen una función unificadora y de precedentes. Eso quiere decir entonces, pues, que el rol de la rama judicial en términos legislativos, o por lo menos cuando decide sobre ciertos aspectos en materia de animales, no está encaminado, digamos, a usurpar esa función legislativa, sino que es simplemente, digamos, eh, en aras de complementar como tal. Entonces, ahora sí, voy a mencionar algunos casos que son emblemáticos, que es, a mi parecer, pues la parte más importante que tenemos que tener en cuenta para la presentación que estoy haciendo. Entonces, para el primer caso tenemos la sentencia C666 del 2010. Para ese caso, digamos, el vacío que se presentaba para aquel entonces era que la ley permitía corridas de toros y peleas de gallos sin mayores restricciones, a pesar de que había sufrimiento animal. Como acción judicial, entonces, se permitieron esas actividades como expresiones culturales, perdón, pero entonces se condicionó su constitucionalidad a la inexistencia del maltrato y a su progresiva restricción. Esto trajo como impacto, como precedente, que abrió la puerta a futuras prohibiciones locales y sentó las bases para el reconocimiento del dilema ético. En igual sentido, tenemos la sentencia T622 del 2016 de la Corte Constitucional, que es el caso del río Atrato. Para ese entonces, la legislación tradicionalmente no reconocía la naturaleza como sujeto de derechos. Sin embargo, esa acción judicial reconoció a la naturaleza, en el caso del río Atrato, como sujeto de derechos. Esto es importante porque sienta un precedente en el sentido de que eh, permitió abrir la puerta a la idea de entidades no humanas como titulares de derechos, lo que ha sido usado argumentativamente para la protección animal en diferentes casos. Asimismo, entonces, tenemos la sentencia C041 del 2017 de la Corte Constitucional. Para ese entonces había una suerte de ambigüedad en el estatus legal de los animales tras la promulgación de la ley 1774 del 2016, que ya la mencioné. Entonces, la acción judicial declaró la inconstitucionalidad de la ley 1774 de 2016, la constitucionalidad, perdón, de la ley 1774 del 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes. Eso fue un control de constitucionalidad. Esto trae una suerte entonces de impactos y de precedentes, como que se confirmó el deber de protección y el bien jurídico tutelado del bienestar animal, reforzando el marco legal para sancionar el maltrato como tal, es decir, complementó esa ley como tal. Tenemos entonces el caso de Simona y la familia multiespecie, que se dio a partir de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá de la Sala Mixta en el año 2023. Para ese entonces la ley no contemplaba un marco claro para resolver disputas sobre animales de compañía tras la separación de sus cuidadores, ni reconocía formalmente el vínculo afectivo como base familiar. Entonces la acción judicial resolvió un conflicto de competencias, declarando que el juzgado de familia era competente para conocer de la demanda de visitas de la perra Simona. Reconoció a Simona como un ser sintiente y parte de una familia multiespecie, superando el dilema de persona versus cosas y validando entonces los vínculos afectivos. Como precedente entonces se tiene que se sentó, valga la redundancia, un precedente histórico para que los juzgados de familia manejen las disputas de custodia y visitas de mascotas, priorizando su bienestar y los lazos afectivos, lo cual pues ha influido directamente en la propuesta de la ley Simona, que es un proyecto de ley que actualmente está en curso, que es el proyecto de ley 01 del 2025, para codificar entonces este reconocimiento. También entonces es importante mencionar la sentencia C-148 del año 2022 de la Corte Constitucional, que prohibió la pesca deportiva.
La ley permitía entonces, anteriormente la ley permitía la caza y pesca deportiva, actividades pues, que implican sufrimiento y muerte de los animales sin una finalidad de subsistencia y de control. La acción judicial entonces declaró la inconstitucionalidad de la pesca deportiva al considerar que vulnera la prohibición constitucional de maltrato animal y el principio de desarrollo sostenible. Como impacto y precedente entonces, eso representó una prohibición directa de una actividad que causaba sufrimiento animal, sentaba en un precedente fuerte sobre los límites de las excepciones al maltrato. Otro caso entonces que es importante mencionar es la sentencia 4, yo creo que esto está mal escrito. Esta es la sentencia de la 468 de la Corte Constitucional, que es lo relacionado con las mutilaciones estéticas. Anteriormente, el literal ser del artículo 6 de la ley 84 del 89 permitía la mutilación de animales si mediaba una razón de carácter estético. Con la acción judicial entonces se declaró la inconstitucionalidad de la expresión estética para la mutilación de animales al considerar que estas cirugías pues, generan dolor crónico y no persiguen el bienestar biológico del animal como tal. Esto lo que permitió fue que se eliminara una de las excepciones que eran más criticadas en la ley de protección animal, reforzando la prohibición de maltrato por motivos no justificados. Tenemos también entonces la sentencia 408 del 2024, que es de la Corte Constitucionalidad, que es la inembargabilidad de los animales de compañía. El Código General del Proceso pues no incluía explícitamente a los animales de compañía en la lista de bienes inembargables, lo que dejaba pues los dejaba vulnerables como tal en procesos judiciales. La acción judicial entonces declaró la constitucionalidad del artículo 594 de ese Código General del Proceso, en el entendido de que la lista de bienes inembargables pues, también se debían incluir a los animales de compañía. Como precedente entonces tenemos la protección de los derechos fundamentales de los tenedores de la compañía, el desarrollo de la personalidad, intimidad familiar y el reconocer el vínculo afectivo y de estatus de los animales como seres sintientes, que es lo más importante, impidiendo entonces que estos sean tratados como meros objetos en pleitos después de carácter judicial como tal. También tenemos entonces el caso del perro Chester, de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, que el maltrato animal entonces ya era delito, la jurisprudencia penal necesitaba consolidar la aplicación de las penas y la comprensión de la sentencia en casos concretos. Esa acción judicial entonces permitió que la Corte Suprema de Justicia por primera vez confirmara una condena de prisión contra un hombre que hirió gravemente con un machete a un perro de nombre Chester. Y así hay muchos más casos que los voy a dejar acá por si los quieren consultar, que precisamente, digamos, es lo que define la lógica de esta exposición y es que la jurisprudencia ha sentado pues valiosos precedentes en materia de protección de derechos de animales. Entonces, así las cosas, tenemos como aportes que la jurisprudencia pues, ha sido pionera en el reconocimiento de la sentencia, consolidó el concepto de los animales como seres capaces de sentir, permitió superar la visión de cosas que aún persiste pues, en parte de la legislación, como por ejemplo en el Código Civil, permitió ampliar el concepto de bienestar animal más allá del solo maltrato, permitió favorecer todo lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza como sujeto de derechos, abrió las puertas a un condicionamiento y una prohibición de actividades tradicionales que están encaminadas al maltrato animal, permitió el conocimiento de vínculos multiespecie, pues en el caso de la familia multiespecie que ya mencionaba, y también, pues digamos que de alguna forma u otra subsanó algunos vacíos legislativos que de pronto no han sido tenidos en cuenta en el Congreso cuando se tramitan este tipo de leyes encaminadas a la protección de animales. Es de mencionar que esa lentitud que tiene el órgano legislativo también viene acompañado de algunos fracasos que son legislativos. Por mencionarlo pues así rápidamente, hay varios proyectos de ley como los proyectos de ley de prohibición de actividades crueles, el proyecto de ley de mascotas y tenencia responsable, el proyecto para modificar el Código Civil y descodificar animales, también entonces proyectos de ley sobre el uso de animales, etcétera, pues que no han podido ser tramitados de forma adecuada en el Congreso por diferentes razones. Bueno, frente a los retos y desafíos en materia y atribución de garantía de derechos y animales, tenemos entonces que pues, tenemos que superar aún este asunto del antropocentrismo arraigado, la idea de pensar que el hombre pues, es el centro del mundo y entender que los animales merecen
protección especial por el simple hecho de ser animales y no necesariamente por lo que nos ofrecen. Asuntos relacionados también con intereses económicos en juego. Sabemos pues que muchos animales son utilizados en la industria para, para fines económicos como tal. Entonces eso pues digamos que también se ve en la lógica en la lógica jurídica, especialmente en el Congreso donde hay intereses particulares. Tenemos este asunto del especismo como una barrera principal, el hecho de entender que, pues el hecho de que de forma errónea entendamos que algunos animales valen más que otros simplemente por el hecho de ser quienes son. Sabemos pues que los animales pues todos deberían tener y tienen el mismo valor como tal, y en ese mismo orden de ideas pues en esa misma lógica tendrían que ser protegidos de su igual sentido por parte de la ley y el Estado. Una insuficiencia en la capacidad de control. Sabemos pues que hay un desfinanciamiento respecto a este tipo de instituciones que son las encargadas de velar por la protección animal. Entonces, como conclusión, pues el rol preponderante de la jurisprudencia, la rama judicial en Colombia, especialmente las altas cortes, han sido fundamentales de la protección y garantía de los derechos de los animales, supliendo algunas deficiencias y la lentitud del Congreso para crear leyes integrales que superan la visión antropocéntrica y eliminen las excepciones a la protección animal. Básicamente, esa sería mi exposición. Muchísimas gracias a todas y a todos por la atención. Bueno, muchas gracias Andrés por tu exposición. Recuerden pues que las preguntas que les vayan surgiendo las pueden poner en el chat, que las haremos entonces al final. Vamos a pasar entonces a la tercera exposición del día de hoy, que se llama El estatus jurídico de los animales en Colombia. Hay derechos para los animales no humanos. Esta exposición está a cargo de Camila López Román y Andrea Montero Daza, quienes hicieron un excelente trabajo y nos van a compartir esas reflexiones que ellas tienen sobre lo que, pues como el enfoque que tiene la legislación y la protección jurídica de los animales actualmente y los retos que tiene a futuro. Así que María Camila, Andrea, muchas gracias y si quieren compartan la presentación. Primero quisiera confirmar que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Igualmente inicia la presentación, Andrea. Yo les aviso apenas muestre. Ahí está lista. Hola, Solo la buenos de poner días. ¿Sí me escuchan? grandecita. Sí, Andrea, si quieres pon la presentación en pantalla completa, a ver si sale bien. Ahí se ve. Espérame un momentico que está como... Se ve que le hundiste a presenta. Ahí está, muy bien, ahí está. Listo. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Andrea Montero y junto con mi compañera María Camila les vamos a hablar sobre el estatus jurídico de los animales en Colombia. Hay derechos para los animales no humanos. En realidad, la problemática que motivó nuestra búsqueda fue que en Colombia, durante muchos años, los animales no humanos han sido considerados simplemente como cosas o propiedades que las personas pueden poseer. Se les clasificaba legalmente como bienes semovientes cuando se movían por sí solos o incluso como parte de un inmueble si se encontraban en espacios como conejeras, colmenas o estanques. Y con el paso del tiempo y gracias a ciertos avances legales y sociales, se ha empezado a reconocer a los animales como seres sintientes, es decir, seres capaces de sentir placer, dolor, miedo, tristeza, incluso bienestar. Pero sin embargo, este reconocimiento aún es incompleto, porque aunque existen deberes para los seres humanos respecto al trato hacia los animales, no se ha establecido claramente que los animales tengan derechos propios, es decir, todavía no se les reconoce como sujetos con derechos que deban respetarse por sí mismos y no solo por convivencia humana. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Con el paso del tiempo, y el derecho colombiano ha estado fuertemente influenciado por tradiciones jurídicas antiguas, como lo son la del derecho romano, donde los animales eran vistos como objetos apropiables, y bajo esa lógica, nuestro Código Civil, vigente desde 1887, trata a los animales como bienes que pueden ser
comprados, vendidos o utilizados, dependiendo de si pertenecen o no al patrimonio de una persona. Esta visión legal antigua ha permanecido casi intacta por más de un siglo, incluso cuando ya existen leyes y decisiones judiciales que reconocen a los animales como seres que sienten. Mientras ese pensamiento no cambie de fondo, la ley sigue permitiendo o tolerando prácticas donde los animales son maltratados o utilizados para el entretenimiento humano, como el coleo, las corridas de toros, peleas de gallos o prácticas ganaderas y avícolas intensivas. Estas prácticas se justifican socialmente con argumentos culturales o económicos y el sistema jurídico ha normalizado muchas de ellas, porque sigue pensando que el valor de los animales depende del uso que les da el ser humano. Y esta lógica se basa en la idea de que los seres humanos somos superiores y todo lo que no haya comprobado su racionalidad está por debajo de nosotros y puede ser explotado. También en este contexto, la protección animal que existe en Colombia ha sido diseñada pensando en el beneficio de los humanos, no necesariamente en el bienestar de los animales como tales. Por ejemplo, muchas leyes prohíben actos de maltrato, pero al mismo tiempo exceptúan actividades crueles si éstas tienen una aceptación social o un valor económico, como las corridas de toro o ciertas formas de caza. Em, Desde la Ley 57 de 1887 se estableció que los animales no humanos eran cosas o bienes y que merecían cuidado solo cuando eran propiedad de alguien. Esta idea de los animales como propiedad fue respaldada incluso por decisiones judiciales, como en sentencias de la Corte Suprema que afirmaban que los animales eran propiedad y que cualquier daño que causaran debía ser asumido por su dueño. A pesar de esto, en 1989 se aprobó el Estatuto Nacional de Protección Animal, la Ley 84 de 1989, que buscó sancionar el maltrato animal. Sin embargo, su impacto fue limitado, ya que incluyó muchas excepciones que permitían prácticas violentas em, si estaban asociadas a tradiciones culturales. Y en ese sentido autorizó ciertos tipos de sufrimiento animal sin cuestionar prácticas como el rejoneo, las riñas de gallos o las novilladas. Con los años también se han creado otras normas que reconocen avances importantes. Por ejemplo, se ha hablado de la educación para el cuidado de los animales, se ha reconocido que tienen funciones ambientales y se ha aceptado que los animales pueden ser objeto de protección penal. Sin embargo, aún persiste un problema de fondo y es que no se ha dado ese paso claro hacia el reconocimiento de los derechos específicos para los animales y se mantiene esa visión de que pueden ser comercializados, sacrificados o explotados para servir a los intereses humanos. Bueno, creo que entonces podemos pasar a la otra diapositiva. Muchas gracias, Andrea. Y ahora nos vamos a referir al tratamiento que ha tenido la Constitución de 1991 frente a los animales. Y primeramente hay que decir que la Constitución del 91 no incluyó determinaciones sobre los derechos animales y en ella es claro que persiste una visión antropocéntrica sobre la existencia de diferentes seres, porque, no, porque solo incluyó diferentes generaciones de derechos para la especie humana, dejando por fuera entonces a la diversidad de seres más allá de lo humano. Así entonces incluyó una primera generación de derechos fundamentales, una segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales y una tercera generación de derechos colectivos y del medio ambiente. Y en este punto es muy importante que diferenciemos que una cosa son los derechos de los animales y otra los derechos del medio ambiente, porque digamos que es común que la gente piense que los derechos de los animales pueden estar subsumidos en los derechos del medio ambiente. Sin embargo, los derechos del medio ambiente hacen referencia más bien es a que los seres humanos tengan las posibilidades suficientes en el medio ambiente para poder ejercer otros derechos. Entonces, tenemos que este modelo o este paradigma sobre el que se fundamenta el derecho moderno es es el antropocentrismo, como ya lo hemos venido trabajando, y es una idea que posiciona al ser humano como el centro y fin último del universo. Entonces, también restringe
Bueno, entonces de esta manera el derecho también define qué formas de existencia participan o no del acceso a la justicia y en este punto, en el 91, ni la naturaleza ni los animales son incluidos como sujetos de derecho. Bueno, la puedes pasar, por favor. Por otra parte, Andrea, pásala, por favor. Bueno, por otra parte, tenemos que la Corte Constitucional ha hecho algunos esfuerzos adicionales, ¿cierto? Y es que ha dispuesto interpretaciones en las que le confiere a elementos de la naturaleza esa calidad de sujetos de derechos. Y si bien con esto se conserva un alcance antropocentrista, con ello también se abre un margen para que no solo la persona humana tenga este reconocimiento. Por ejemplo, acá en la imagen presentamos al río Atrato como sujeto de derechos. Pásala, por favor. Bueno, entonces, con esto que acabamos de mencionar, podemos determinar que al menos la Constitución del 91 respecto al tema de los animales puede tener una virtud y es su alcance antiformalista, porque permite que la ley no sea meramente un texto estático, sino que permite que progresivamente haya actualizaciones de esos textos jurídicos, de manera que, por ejemplo, se ha introducido la calificación a los animales de que son seres sintientes. Y con esta calificación, pues aunque hay algunas reservas que una puede hacer, digamos que sí se define, perdón, que frente a los animales hay unos mínimos que deben ser respetados. Y bueno, en lo sucesivo, entonces, a partir de este reconocimiento de los animales como seres sintientes, hubo, por ejemplo, demandas de inconstitucionalidad y las consecuentes reformas de la ley. Por ejemplo, la ley 1774 de 2016, que con ocasión de esta ley se introdujo una reforma al artículo 655 del Código Civil. Esta reforma introdujo un parágrafo a ese artículo, sin embargo, digamos que hay que hacer una precisión. Se introdujo este parágrafo reconociendo que los animales son seres sintientes, pero no se hizo ninguna reforma coherente que deje, digamos que deje sin vigencia ese lenguaje patrimonialista con el que históricamente se ha regulado a los animales en Colombia. Es decir, a la par que se reconoce que los animales son seres sintientes, persiste esa legislación que define que los animales son cosas o bienes, como ya se los mencionó Andrea. Entonces, digamos que podemos hacer la crítica de que esto fue más bien una improvisación legislativa que, si bien buscaba proteger a los animales no humanos, meramente, digamos que logró restringir un poco esos derechos reales de apropiación de uso, goce y disfrute que puede hacer el ser humano sobre los animales no humanos, ¿cierto? Pero aún hoy, en Colombia, los animales siguen teniendo el tratamiento de cosas o bienes apropiables. Bueno, ya la puedes pasar, por favor. Ah, bueno, y algo que se me escapaba es que hay también personas que incluyen la crítica de que esta ley, digamos que no ofreció herramientas más allá de las sanciones administrativas o penales frente al maltrato animal y que además siguió la misma configuración reiterada que se ha dado en las leyes en Colombia, y es que se da meramente una respuesta ante el maltrato animal cuando ya éste se ha ejecutado, pero, por ejemplo, no promueve ninguna actividad de prevención. Y también que la institucionalidad suele responder generalmente frente al maltrato físico, dejando de lado otro tipo de abusos como, por ejemplo, el psicológico o el emocional. Bueno, es por ello que nosotras, digamos que para redondear las ideas que les venimos presentando, tenemos que, si bien la Corte ha sido enfática en establecer que determinar que los animales son meramente cosas o bienes es un anacronismo, también digamos que la Corte ha manifestado que la calificación de los seres sintientes no es condición suficiente ni necesaria, perdón, o sea, que la calificación de sujetos de derechos no está, digamos que
muy relacionada con esa calificación de seres sintientes, que la denominación de que sean seres sintientes no quiere decir que ellos sean sujetos de derechos, ¿cierto? Porque si bien, si bien digamos que es un reconocimiento que impone límites para la apropiación de los animales por parte del ser humano, se tratan de dos figuras completamente separadas e independientes. La Corte ha dispuesto que la categoría de ser sintiente se corresponde más bien con un hecho, ¿cierto? En cambio, la de sujeto de derechos es una construcción jurídica. Y por ello es que nosotros planteamos la crítica de que si bien para los animales se confieren unos mínimos, ellos constitucionalmente siguen siendo objeto de protección constitucional. Pásala, por favor, Andrea. Bueno. Sin embargo, nosotras tenemos una postura y es que a nuestro modo de ver no es certero que se puedan proteger los intereses de los animales no humanos sin concederles este estatus de sujetos de derechos, porque, bueno, digamos que suscita amplios debates que no vamos a agotar ahora porque hay quienes mencionan que sí es posible protegerlos. Sin embargo, nosotras creemos que esto es una reivindicación pendiente que ha seguido, digamos que, rutas similares a las reivindicaciones que han hecho las mujeres o incluso otras poblaciones étnicas que han sido históricamente racializadas. Porque el hecho de que los animales, el hecho de que solo los seres humanos sean los titulares de derechos puede tener un efecto simbólico que sitúa a los animales, digamos que a los animales no humanos en una segunda categoría, ¿cierto? Y además puede afectar claramente su acceso a la justicia, porque digamos que hoy por hoy tenemos un derecho meramente diseñado para los humanos. Entonces, ya concluyendo, determinamos que esa diferencia de capacidades que se puede establecer entre lo humano y lo no humano no es una justificación suficiente para determinar qué intereses y necesidades son tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones morales y jurídicas, ¿cierto? O sea, está bien que los animales tengan capacidades que incluso de verdad se escapan a las determinaciones del humano, pero creo que este concepto de sujeto de derechos no puede, o sea, no es necesario que requiera adaptaciones que sigan excluyendo a los animales. Se requiere más bien es como que de una construcción jurídica que 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 reconozca sus complejidades. Y es claro que de nada serviría una asignación conceptual que no esté amparada en herramientas jurídicas que le puedan materializar, digamos, que los efectos de este concepto y sin que la visión antropocéntrica que se reproduce en la cultura y en las instituciones sea modificada. Pásala, porfa. Andrea, puedes pasar. Listo, gracias. Bueno, y algo que de pronto se me escapó decir y que es importante tener en cuenta acá es que la consideración de los animales como sujetos de derechos trae muchos desafíos que en el momento no han sido elaborados en el derecho, pero que obviamente se pueden tramitar. Y uno de ellos es que, digamos que todavía resulta problemático el hecho de determinar cómo vamos a definir el alcance de la autonomía de los animales como sujetos de derecho. Pues digamos que podría ser que nuevamente los hagamos concesiones o determinaciones a partir de lo humano. Y además es problemático que el grado de autonomía que le puede conferir ese estatus a los animales choca bastante con la idea de apropiación que está bastante arraigada en las instituciones y en la cultura colombiana y a lo mejor a nivel mundial. Bueno, ya para ir cerrando, María Camila y yo no nos quisimos quedar solamente en mostrar la problemática y hablarles de un contexto, sino que en nuestra búsqueda también quisimos tratar de dar con posibles
propuestas que pudieran transformar esta realidad de la que venimos hablando en Colombia. Dado todo lo anterior, es evidente que el sistema legal colombiano necesita una transformación profunda en la forma como trata a los animales. Entonces, estas, digamos, son algunas de las propuestas que mi compañera y yo consideramos claves para poder lograrlo. Eh, Primero, una reforma al Código Civil. Es urgente modificar artículos como el 655 y 658, que aún clasifican a los animales como bienes muebles o semovientes, y en su lugar crear una categoría judicial especial que reconozca a los animales como sujetos de derecho, es decir, como seres que tienen derechos propios que deben respetarse y garantizarse. Esto permitiría, por ejemplo, implementar mecanismos judiciales como el habeas corpus animal en casos en los que los animales estén encerrados o confinados injustificadamente. Eh, Esto también tendría un efecto simbólico importante, pues implicaría un cambio de visión, dejar de ver a los animales como cosas y empezar a verlos como individuos que merecen protección por sí mismos. También crear herramientas jurídicas específicas, pues no basta solamente con reconocer legalmente que los animales sienten, también se necesitan mecanismos efectivos para protegerlos, como nuevas acciones legales que permitan a las personas u organizaciones actuar rápidamente en casos de maltrato o peligro. Transformar el enfoque cultural y educativo, porque el cambio no debe quedarse solamente en las leyes, también debe llegar a las escuelas, universidades y a la sociedad en general. Incluir a la educación formal temas como el respeto interespecies, la dignidad animal y la responsabilidad en el trato hacia ellos. Esto podría ir acompañado de campañas públicas, formación a funcionarios y programas comunitarios que cuestionen el especismo, que es la creencia de que los seres humanos somos superiores a las otras especies y por eso tenemos o podemos explotarlos. También regular prácticas culturales violentas, porque es necesario prohibir progresivamente actividades que causen sufrimiento animal como las corridas de toro, el coleo, las peleas de gallo, etc. Esto podría hacerse con un enfoque territorial, es decir, entendiendo realidades económicas y sociales de las regiones donde estas prácticas aún se realicen y proponiendo alternativas sostenibles para las comunidades. Y por último, promover el litigio estratégico y una jurisprudencia progresista en casos como el del oso chucho que ya mencionaron antes mis compañeros, que se refiere al caso de un oso de anteojos que vivió en cautiverio toda su vida y que llegó a los tribunales en Colombia generando un debate sobre los derechos de los animales. Y el conflicto surgió porque se trasladó al oso del Parque Natural La Planada al Zoológico de Barranquilla, lo que llevó a que un ciudadano solicitara un habeas corpus para su liberación, argumentando que se le estaban vulnerando los derechos al cambiar sus condiciones de vida. Y la Corte Constitucional, en la sentencia SU 016 de 2020, determinó que el habeas corpus no era un mecanismo adecuado porque los animales no son considerados sujetos de derecho en el ordenamiento jurídico colombiano. Y aunque reconoció la necesidad de garantizar su bienestar y no tuvo, digamos, la respuesta que este ciudadano hubiera querido, casos como estos que no tienen resultados positivos también sirven para abrir debates jurídicos más importantes sobre la libertad y la personalidad de los animales. Pues es fundamental, consideramos fundamental que jueces, fiscales y abogados estén preparados para analizar este tipo de casos desde una perspectiva que reconozca el valor de la vida animal. Las universidades, organizaciones sociales y expertos en derecho deberían impulsar este tipo de demandas para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los animales. Listo, muchas gracias a todos por su atención. Andrea y María Camila, muchas gracias por la presentación, un análisis muy profundo y muy pertinente sobre la defensa jurídica de los animales y todo ese trayecto que nos falta por recorrer para poder superar el obstáculo del antropocentrismo en la legislación y en la norma. Entonces voy a comenzar haciéndoles unas preguntas que nos han dejado en el chat. La primera pregunta es para Miguel y Pablo, y es, ¿consideran ustedes que en Colombia existen suficientes normas para la protección animal, en especial referente al tráfico de fauna silvestre y exótica?
Miguel y Pablo, ¿están por ahí? Profe, sí, Bueno, aquí estamos. Bueno, ¿quiere empiezo yo o Juanpa quiere dale, empezar? Miguel, dale. Pues yo tengo una respuesta como que muy concreta y ya pues si quieres, pues, Miguel puede dar como la Listo, respuesta de más uno. extensa. Y es una cosa que venimos hablando desde hace mucho, que realmente en Colombia, si usted se pone a ver, existen montones y montones y toneladas de leyes, pero una cosa es su aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, salen leyes que modifican leyes de 1980, 1930, 1950, 1990 y punta. Y son modificaciones y modificaciones, pero es que realmente lo más importante es la conciencia y la educación de las personas. Es para que yo tengo, pues, por ejemplo, una ley que prohíbe el tráfico de fauna o la protección de los animales y nadie lo aplica. Entonces, pues la policía no puede hacer nada tampoco ahí. Entonces, vemos que hay, pues, de que hay cuadras enteras donde pues tienen en cautiverio animales y como el vecino no dice nada y nadie dice nada, no pasa nada. Entonces, pues está prohibido, pues sí, pero no pasa nada. Más que va a ver si hay como que suficientes normas para la protección de los animales en Colombia, de la fauna, del tráfico de especies en Colombia. Realmente lo que nosotros tenemos que buscar es concientizar a la sociedad para hacer un cambio real, para que se empiecen a aplicar efectivamente esas normas y podamos hacer una protección efectiva a los animales. Bueno, y lo que yo pienso es que las normas de cierto modo son parcialmente suficientes, de pronto podrían ser mejor eh, protegiendo directamente a los animales por ser animales, cambiando ese enfoque especista, pero pues para eso hay bastantes retos, especialmente con lo que con lo que han venido mencionando las compañeras. Hay que darle después el carácter de sujetos de derechos. Pero materialmente, la ley se podría decir de que en regulación es suficiente. El problema no es de normatividad, sino que el problema es de eficacia de la norma. Y eso atiende pues varias situaciones estructurales, como lo vine diciendo, como lo viene diciendo Juanpa, situaciones pues de falta de sensibilidad, de conocimiento y de voluntad hacia este tipo de normas. No, y otra cosa que mucha gente, pues realmente mucha gente, lastimosamente, esos temas no le importan porque su dinero está en juego en ese tipo de cosas. Entonces es muy conocido que en Colombia está prohibido las peleas con animales como para apuestas y es conocido que, por ejemplo, en territorios de la costa se hacen peleas de gallos. Pues sí, está prohibido, pero usted ve pues a gran parte de personas de un pueblo, de una ciudad, reunidas en un lugar apostando a las peleas de gallos. Lastimosamente, pues son cosas que se tienen que ver y la ley está ahí, pero se aplica muy duro. Totalmente. Bueno, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Vamos con otra pregunta y las hace John Alexander y dicen, ¿encontraron en los análisis cuáles son los animales más maltratados en Colombia? ¿Cómo analizan las reglamentaciones de bienestar animal que comprenden condiciones mínimas de tenencia dentro del contexto de la inexistencia de derechos de los animales? Bueno, a ver, primero esas las responderán entonces María Camila y Andrea. Bueno, pues sobre la primera creo que no encontramos, bueno, digamos que no fue el interés de nuestra investigación, bueno, de nuestra exploración, entonces no lo determinamos, ¿cierto? Así que no sabemos a ciencia cierta cuáles son los animales más maltratados en Colombia. Sin embargo, respecto a la segunda pregunta, sobre, digamos que esos mínimos de bienestar que se les conceden a los animales en un contexto en donde no se les reconocen derechos, a mi modo de ver, esto es problemático, ¿cierto? Meramente se siguen fijando unos mínimos, tomando como referente lo humano para que lo humano, bueno, sin embargo, lo humano sigue teniendo derechos sobre los animales no humanos, ¿cierto? Entonces, a mi modo de ver, estos mínimos que se le conceden se pueden tratar como algo así, se pueden tratar como hablar de libertad dentro de un sistema de opresión, ¿cierto? O sea, se le reconocen unos mínimos, pero eso se configura en torno a lo humano. Es decir, en realidad como que no considera las complejidades de las especies
animales más allá de lo humano, sino que se trata de armonizar el ordenamiento sin dejar, bueno, sin cercenar esos derechos que todavía los seres humanos pueden ejercer sobre otras especies. Sí, complementando un poquito lo que dijo María Camila, lo que yo entiendo de la pregunta también es eso, lo que decíamos en nuestras presentaciones, tanto nuestros compañeros como nosotras, es que las leyes que están creadas para el bienestar animal son fundamentos, pues son unos mínimos que ayudan a la convivencia humana. O sea, el fin siempre va a ser nosotros como humanos y nuestra convivencia. Ellos son un medio para un fin, no son el final, que es lo que nosotros que quisimos darle a entender en nuestra presentación, que el hecho de que ellos no tengan derechos quiere decir que ellos no son un objeto de protección directamente del ordenamiento jurídico colombiano. Por eso la mayoría de leyes que hay en Colombia son de cómo nosotros como propietarios, que no somos de los animales, debemos actuar para la convivencia de nosotros. Muy bien, Andrea y María Camila tienen otra pregunta. Dice, muy buenas ponencias. Tengo una pregunta para Andrea y Camila. ¿Qué mecanismos preventivos y acciones judiciales proponen diferentes a las establecidas por el ICA en sus diferentes normas para cada sistema de producción que están enfocados en el bienestar animal, donde se establece un manual para la producción y una valoración de los diferentes aspectos de los animales y su entorno con base a las 5 libertades establecidas por la Ley 1774 de 2016? Bueno, pues aquí siendo muy sinceras, no tuvimos la oportunidad de revisar lo que se establece en el ICA, entonces me parece muy responsable en este momento desde la ignorancia responder. O sea, las propuestas que determinamos fue con base en las lecturas que hicimos sobre la jurisprudencia y las leyes que revisamos. Bueno, sí, también es importante pues desde mi perspectiva como asesora del programa, como coordinadora, y es entender que pues finalmente ninguna de esas libertades están siendo plenamente otorgadas a los animales que son víctimas de las explotaciones pecuarias, porque es el fin mismo de la explotación pecuaria consiste en el asesinato y la mutilación y el abuso de los animales. Entonces también es como, puede que el ICA tenga unos protocolos, pero son unos protocolos netamente antropocéntricos que realmente no buscan disminuir el sufrimiento al que son sometidos estos animales en la explotación pecuaria, sino que lo que buscan es aumentar el beneficio que se obtiene de la explotación de estos animales sin poner en riesgo o sin poner en riesgo la salud y el bienestar de los seres humanos, que es básicamente cómo está constituida toda nuestra sociedad. Y eso me parece pues como muy importante aclararlo, porque a pesar de que le pongan musiquita a los marranos en las jaulas de gestación, eso no deja de lado todo lo que los animales están sufriendo y están viviendo y están experimentando en esas explotaciones. Entonces, como dicen las estudiantes, pues ellas no hicieron abarcaron ese tema del ICA porque el ICA es una entidad netamente antropocéntrica y lo que estábamos buscando aquí era entender y problematizar por qué la legislación colombiana está tan arraigada en ese dogma antropocéntrico supremacista que nos impide ver a los animales como seres con sus propios intereses y más bien simplemente los delegamos a que son animales y que están al servicio humano. Y obviamente esto también tiene que ver con un cambio de pensamiento y un cambio de comportamiento de las personas frente a lo que consumimos y no consumimos. Así que bueno, si tienes más preguntas, bueno, Profe, hay otra pregunta en el chat que me gustaría pues responder. dale. Em, Dame un segundo. Dice, buenos días, ¿qué hacer cuando se denuncia en la policía y no aplica correctivos? Dejar salir a una perrita, hacer sus necesidades a la calle sin vigilancia, poniéndola en riesgo por parte de personas violentas o inconformes por los desechos que dejan en cualquier lugar. Además de que no es aceptable la responsabilidad del dueño. Muchas gracias. Pues bueno,
Pues en este caso, que yo creo que es una de las situaciones que más pues se presentan como conjuntos residenciales o en vecindarios, el tema pues como, voy a decir animales, porque no quiero utilizar la palabra mascotas, voy a decir animales. El tema pues que pasa con los animales es que, no sé, hay ciertas personas que no tienen como que los cuidados necesarios con ellos, entonces eh, pues salen, orinan, los dejan solos en la calle o hacen lo que hacen y después vuelven y como si nada. Entonces, en el caso concreto que nos estabas preguntando, de qué hacer cuando pues la responsabilidad del dueño hace que deja a la perrita sola, salga y haga sus necesidades. Pues yo me gustaría pues como responderlo desde un punto de vista personal, más allá pues como que opinión como abogado, porque a cada persona que le pregunte yo siento que va a tener una opinión diferente. Hay unos que te van a decir demande, a otros van a decir que no demande. Mi opinión personal o mi recomendación que yo le daría en este tipo de situaciones es concilio. Muy importante, la primera línea de prevención es la conciliación, poner de, pues como en conocimiento a la persona lo que está pasando, pues no sé si es un hombre o una mujer, como chico, chica, mira, está pasando esto, está pasando esto con tu perrito, ya hemos visto varias veces, tienes que tener mucho cuidado porque eso está pasando al lado de la calle y la anterior vez casi la atropellan, ten mucho cuidado, mira que ya hay otros vecinos quejándose que por las heces del perrito cerquita en los jardines o que me orino en la puerta. Lo primero siempre va a ser como que el tratar de conciliar de manera tranquila, sin problemas, sin gritos, con la persona, tratar de razonar, a ver si se puede llegar a un acuerdo. Eh, y, eh, es- y bueno, y si no se puede, y si sigue pasando la misma situación, en el caso de la policía, que nos mencionas pues como que ya hemos llamado a la policía, pero no aplica correctivos, es muy importante dejar pues claro que lo más importante para la policía o pues para cualquier procedimiento o policía o en el derecho, las pruebas, muy importante. Entonces, si por ejemplo, no, es que el perrito lo dejan solo en la calle, hace eso, me orina a la puerta, eh, no sé, trate como de tener pruebas para poder que el organismo de la policía nos ayude pues a encontrar una solución a esa problemática. Porque si no, pues es como que muy complejo como que probar de quién son las heces del perrito, ¿me entienden? O quién fue el que me orinó a la puerta. Em, y concretamente eso no está pues como que dentro de nuestra exposición porque nosotros estamos más enfocados a fauna, pero entiendo completamente pues la preocupación porque yo también vivo en un conjunto residencial y en las juntas pues de la administración nos han dicho muchas veces que ese es un gran problema. em, y no, lo que nos han recomendado es, si usted llega a ver eso, grábelo. Grábelo, ¿por qué? Porque dentro del procedimiento policivo y pues de convivencia ciudadana, eso genera una multa. Pero vuelvo y repito, es muy importante tener las pruebas porque sin pruebas no hay nada. Entonces, pues espero haber respondido a la pregunta y si tienen más, me pueden hacer saber. Yo quisiera responder una pregunta que hay acá, que de pronto se pasó ahorita, que era del señor Alexander López. Pregunta si en el departamento hay alguna entidad municipal que expida reglamentación sobre las condiciones de bienestar animal. Pues, lo primero que habrá que mencionar es que sabemos que existe la ley 1774 del 2016, que es la que sentó las bases pues, a nivel nacional frente al reconocimiento de los animales como seres sintientes, pero también estableció algunos principios generales de protección como tal, ¿cierto? Digamos que ese establecimiento de ese abanico de posibilidades, uno lo podría también relegar o lo podría aterrizar a la lógica municipal bajo el principio de autonomía territorial, en donde precisamente, digamos, las entidades del orden territorial como los departamentos y los municipios tienen la posibilidad entonces de expedir, digamos que no necesariamente normas o leyes, ¿cierto? Porque, insisto, las leyes son una facultad que se le atribuye exclusivamente al Congreso de la República, pero sí puede, digamos, emitir directrices o políticas públicas que permita este asunto relacionado con la protección de los animales como tal. Frente a ello, pues, uno podría encontrar algunos ejemplos, por ejemplo, en Medellín, perdón, entonces está la política pública encaminada a la protección animal como tal y demás. Entonces, pues,
Hay entidades que puedan adelantar acciones encaminadas a la protección de animales en el orden territorial. Sí, los mismos municipios, bajo la lógica de la autonomía territorial, amparado bajo las posibilidades que ofrece la Ley 1774 del 2016. Bueno, hay que aclarar que en los departamentos no hay en este momento una obligatoriedad de constitución de un ente de protección animal y que eso depende en este momento exclusivamente de la voluntad política. Por ejemplo, en Antioquia tenemos la Gerencia de Bienestar y Protección Animal, que a pesar pues de que hay que fortalecerla y pues que en este momento no se ve muy bien cuál es su función o su objetivo, pues existe como un ente del departamento que pues es importante porque puede ser un ejemplo que se replique si se hace de forma correcta en el resto de departamentos de la ciudad, del país. Vamos entonces a darle pie o darle paso a Juan Luis Muñoz, Eh, él es asesor de... Sí, Profe, disculpe, hay todavía una pregunta en el chat que está sin responder. Si quiere yo la puedo responder muy rápido o como digas, pues por tema de tiempo. hacele, dale, dale, dale. Listo. La pregunta es, buenos días, tengo una pregunta. En la normativa colombiana respecto a los animales no humanos, ¿existe diferencia de protección de los animales mal llamados mascotas frente a los animales silvestres o exóticos? Bueno, la voy a responder como muy rápidamente por temas de tiempo, pero muy importante, pues sí existe pues como la diferenciación, principalmente pues en términos de lenguaje, como lo explicó Miguel en nuestra presentación, son términos pues especistas. En nuestro enfoque pues de este consultorio es animal, animal, tratando como de llamarlos como mascotas, animal silvestre, exótico. Si bien es necesario pues como que una diferenciación por términos pues técnicos y académicos, eh, pues sí son términos especistas. Y respecto a la diferente protección entre los mal llamados mascotas y silvestres en la protección pues jurídica colombiana, pues sí hay una gran diferencia en términos pues de leyes, como por ejemplo, se permite que las personas tengan animales domésticos, los mal llamados mascotas. Pero ¿qué pasa si llega la policía y ve que tienes una tortuga marina en la casa? Ahí hay claro que hay unos procedimientos diferentes y hay unos procedimientos que tienen que llevar a cabo para la restitución del animal y la protección del animal. Entonces, por ejemplo, si tienes un perro en la casa, una mal llamada mascota, un animal doméstico en la casa, y te vas todo un fin de semana para Cartagena, dejando el perro, nada más que pues no lo sacas, le dejaste agua y comida, pero resuélvase solo, pues para nosotros es maltrato, es suficiente prueba de maltrato, en nuestra opinión, pues como por parte del consultorio, no va a hablar pues por todo, va a hablar por mí y pues sí, y obviamente que también hay una gran diferenciación en términos pues como de la alimentación, de los cuidados médicos, veterinarios que debe tener pues entre un perro y un jaguar, por decirlo así, o un perro y una tortuga. Entonces, primeramente pues sí hay una gran diferenciación en el tema de permitir a que las personas tengan las mal llamadas pues mascotas, sino animales domésticos, a que tengan animales silvestres o de fauna exótica. Eh, pues sí, en la regulación colombiana ahí podemos encontrar muchas diferencias dependiendo pues de esa característica, de esa caracterización técnica de cada animal. Pero entonces ya no me voy a extender más porque ya viene el profesor. Muchas gracias. A mí me gustaría agregar una última cosita a eso que dijo Juan Pablo para, digamos, complementar y responder mejor la pregunta. Dale, Andrea. Eh, para mí depende mucho de cómo clasifique legalmente el ordenamiento jurídico a los animales. Si están en la ley clasificados como domesticados o exóticos, de eso depende las leyes que los regulan. Por ejemplo, en Colombia, la mayoría de las leyes para los animales domesticados, nuestros animales de compañía en casa, los mal llamados mascotas, son, como habíamos dicho antes, para beneficio de nuestra convivencia. En cambio, para los animales o fauna silvestre, como al ordenamiento jurídico le interesa el fin, que es la biodiversidad, el medio ambiente, la mayoría de las normas están ligadas por eso. ¿Qué tanto afecta nuestro comportamiento al medio ambiente, no a ellos, a los animales, por lo que son, sino si nosotros actuamos de tal manera hacia los animales de fauna exótica, cómo afectaría la biodiversidad, el medio ambiente, etcétera?
Muy bien, muchísimas gracias Andrea y Pablo por las respuestas. Entonces ahora sí procedemos a darle, pues le damos paso a la última charla. Es una charla del profesor Juan Luis Muñoz, que se llama La Ley Ángel y sus retos para la protección efectiva de los animales, y estoy segura que en esta charla encontrarán una información muy valiosa y unas respuestas a preguntas que seguramente ustedes se hacen y en sus comunidades se hacen sobre lo que va a pasar con la defensa de los animales a partir de la sanción de la ley Ángel. Así que, Juan Luis, muchas gracias y adelante. Juliana, muchas gracias. Todos me ven ahí, voy a compartir pantalla. Vemos perfecto y yo te aviso cuando esté en la pantalla. Ahí bien. Aún no, espere. Ahí está, muy bien, gracias. Listo, bueno, buenos días para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Agradecer primero y ante todo a los estudiantes, muy orgullosos pues de ver que han apropiado conceptos y lo que nosotros queremos transmitirles a lo largo del semestre dentro de este consultorio sociojurídico de protección a los animales. Ya pues me presentó Juliana, yo soy Juan Luis Muñoz. Además de ser asesor, soy inspector de convivencia y paz en todo el tema relacionado con la protección animal del municipio de Envigado. Con la entrada en vigencia de la ley Ángel y pues que pues, es la ley 2455-2025, para los que no son conocedores, ¿por qué el nombre? Ángel es un perro que lastimosamente, un canino, falleció hace poco también antes de que se sancionara la ley donde una persona lo degolló en el 70% de su cuerpo. Ángel fue un motivo de como insignia para esos dignatarios en el Congreso para tomar banderas y determinar o establecer nuevamente, bueno, cómo vamos a ver el maltrato animal en Colombia, porque en realidad pues las normas que contemplan la protección animal en Colombia van más encaminadas hacia acciones cuando se vulneren esa calidad de ser sintiente o se vulneren esos derechos que son intrínsecos a ellos, como lo puede ser la vida o pues un daño ya más que todo a veces como físico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Ángel fue un animal que en su momento la persona que le realizó esa acción de maltrato, lastimosamente, como veníamos en pro de la ley 1774 o la norma que reglaba en su momento o que regía en su momento, que es la ley 1774, esto es un maltrato grave, el animal no fallece, agradeciendo pues que no fallece, pero es considerado un delito, ¿cierto? Un delito contemplado en el Código Penal. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente, listo. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente, vamos a mirar acá la ley 1774, las penas impuestas por el maltrato grave o el que le cause la muerte a un animal, entendiendo animal, como ya lo dijeron los compañeros, sea exótico, sea silvestre o sea doméstico, ese animal goza de protección frente a hechos constitutivos de maltrato. Entonces, una crítica acá principal es que tiene que ocurrir un hecho en contra del animal para que el ordenamiento jurídico empiece a funcionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué trajo con Ángel? Pues Ángel, obviamente, el animal fue maltratado gravemente, fue valorado, pero la persona que realiza esos actos de crueldad hacia el animal, como lo traía el ordenamiento jurídico anteriormente en la ley 1774, establecía que la pena que se le podría imponer iba de 12 a 36 meses. Entonces, muchas de las formas o de las sanciones, entonces muchas de las personas pues que protegemos los animales y que trabajamos por ellos, pensamos, y la comunidad en general que es proteccionista, piensa, no, él se va para la cárcel. La respuesta es no, o sea, uno tiene que ser sincero, yo como abogado tengo que ser sincero, no soy penalista, pero se sobreentiende que las penas privativas de la libertad o las sanciones cuando son penas privativas de la libertad deben de superar 48 meses para que una persona sí pueda tener una imposición de una medida intramural, ya sea domiciliaria o en un centro carcelario, por hechos constitutivos de maltrato. Entonces de ahí nace Ángel. Pues nace Ángel, nace la preocupación de decir, venga, si bien es cierto que la ley 1774 tipificó una conducta como maltrato grave o la muerte de un animal penalmente, las acciones penales no se veían suficientes porque en realidad casi todos los maltratadores nunca terminaban, pues porque uno hay veces piensa que deben de terminar en la cárcel, pues algunos, otras personas como de política criminal y penalistas dirían que no,
pero en realidad nunca iba a ir a un centro carcelario y las multas eran pues también multas que no eran suficientes o no se consideraban suficientes, entonces la ley Ángel buscó esto, ¿cierto? Pero sí quiero que tengamos un recorderis y que tengamos también un concepto muy claro, venga, para todos los que están acá presentes. Todas, la ley Ángel, la ley 2455 y la ley 1774/2016 son la columna vertebral de la protección animal en Colombia, pero en realidad la ley que cobija la protección animal en Colombia es la ley 84 de 1989. ¿Qué han hecho estas leyes? Han hecho modificaciones al ordenamiento jurídico colombiano. Me explico. La ley 1774 creó una conducta como punible, el maltrato hacia los animales, ¿cierto? Y tipificó unas conductas y por eso ya el Código Penal lo modificó, modificó el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? La ley Ángel, de igual forma, modifica el Código Penal, pero también modifica la ley 84 de 1989. Entonces, la base de la protección de hechos constitutivos de maltrato en Colombia es la ley 84, ¿cierto? Entonces, muchas personas dicen, ¿desde cuándo nació la protección animal en Colombia? No, desde la ley 1774, desde el 2016, no, desde 1989 hablamos de protección animal, inclusive desde antes, pero esta es la base y esta es la columna vertebral de la protección animal en Colombia. ¿Listo? Entonces, es importante, me disculpan, soy muy gráfico, sanciono este tipo de casos, entonces no es que sea ajeno a ellos, soy una autoridad, entonces por ende lo sanciono. Entonces, como les venía explicando, el parágrafo de la ley 84, este es el objeto de la ley 84 de 1989, porque ahí veía una pregunta también que hablaba si existía una distinción, pues en realidad para el tema de protección animal con hechos constitutivos de maltrato no existe una distinción. Si usted maltrata a fauna exótica, usted es un maltratador. Si usted maltrata a fauna silvestre, usted es un maltratador. Si usted maltrata a fauna doméstica, usted es un maltratador. Entonces, esta ley sí trajo eso. Dijo, no, venga, la palabra animal cobija a todos los animales que estén dentro del territorio nacional, siempre y cuando sean cordados y tengan sistema nervioso central, que es la capacidad que ya se ha demostrado científicamente y que obviamente ya vienen otros avances que demuestra que los animales sienten. Listo. Bueno, con la ley 1774, como ya lo explicaron los compañeros anteriormente, pues los alumnos y de muy buena forma, se generaron una serie de modificaciones, entre esas pues el Código Civil. Hay una modificación en el Código Civil en el artículo 655, que es pues algo que también es muy importante resaltar, que es que se le da la calidad de seres sintientes a los animales. Si bien es cierto anteriormente, como ya también lo mencionó uno de los estudiantes, está la sentencia C66 de 2010, donde estableció de igual forma la calidad de ser sintiente a los animales, pero es un desarrollo jurisprudencial. Tuvieron que pasar muchos años, o sea, casi 6, para que esto estuviera inmerso en una ley. Por eso se habla que también la jurisprudencia y los jueces y las altas cortes son los que han dado más línea para la protección a los animales. También modificó la ley 84 de 1989. ¿Por qué? Porque la ley 84 de 1989 es una ley que ya lleva mucho tiempo en el ordenamiento jurídico colombiano y por ende necesita actualizarse. ¿Necesita actualizarse en qué sentido? Que hay figuras o hay acciones tendientes a la protección de los animales que no eran claras para las autoridades en su momento de qué hacer. Me explico. Antes de la ley 1774, cuando se generaban acciones que eran constitutivas de maltrato y había que retirar el animal, no existía el medio o medida de aprehensión material preventiva. ¿Y qué es la aprehensión material preventiva? Es retirar el animal de la tenencia temporal del maltratador. En Colombia, lastimosamente, las personas que más realizan acciones de maltrato hacia los animales son sus responsables, ¿cierto? Entonces, el que maltrata el gato, el que maltrata al perro, el que maltrata a la vaca, y van muy relacionadas hacia la fauna doméstica. También hay maltrato hacia la fauna silvestre,
cazadores y todo eso, que también tiene pues unas protecciones del orden de otros tipos ambientales, penales, que también pues ya los explicaron los compañeros anteriormente. Entonces, la ley 1774 modificó esto, ¿cierto? Porque era necesario. ¿Por qué? Porque a la ley 84 de 1989, la autoridad encargada de realizar estos procedimientos o procesos y además de instaurar las sanciones era el inspector, que anteriormente se llamaba de policía, pero ya nos cambiaron el nombre, ya nos llamamos inspectores de convivencia y paz, ¿cierto? Pero el inspector o esa autoridad manifestaba, no, es que ahí no dice que yo tenga que retirar el animal, pero sí puedo iniciar el proceso sancionatorio, pero el animal se queda con su maltratador. Y uno decía, ¿qué sentido tiene? Y muchas autoridades no eran capaces porque se enfrascan solo en la ley de realizar determinados procedimientos, entonces por la ley 1774 tuvo que decir, no, venga, en realidad hagamos esto. ¿Y qué otra cosa modificó? Modificó las sanciones y las multas y trajo el tema del delito, ¿cierto? Que eso pues ya lo han tocado los compañeros. La ley 1774, tengo que ser rápido por tiempo, trajo un tema que pues es importante resaltar, que es el tema de los principios. Y los principios para los no abogados y los abogados son fuente formal de derecho. O sea, yo puedo tomar decisiones con base en principios. Entonces, le generó 5 libertades a los animales, donde manifestaba la necesidad de que realmente los animales tuvieran como una serie, ya se habló y habló una de las del grupo, las dos compañeritas, María Camila y Andrea, hablaban de si tienen derechos o simplemente son protecciones. Entonces, realmente es todavía una dificultad hablar del mismo, pero sí le genera como una serie de protecciones especiales llamadas 5 libertades, que en realidad pues para la dogmática existen más, pero estas son las que contempla la ley y las que una autoridad debe de aplicar. La ley 1774 dijo las multas con maltrato leve, pilas, porque entonces diferencia el maltrato leve, el maltrato grave y la muerte del animal. El leve se encargan las autoridades de policía, en especial el inspector de convivencia y paz, y las multas van de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, hablé de la aprehensión material preventiva y ahora sí me meto con Ángel, la ley 2455. Entonces, la ley 2455 lo que buscó fue, obviamente, volver y modificar el Código Penal, modificar la ley 84 de 1989 y generar una serie de directrices que se deben de ir incorporando por un tiempo paulatino en determinadas entidades del orden nacional y territorial. Les dio un tiempo, o sea, reglamenten. Miren a ver ustedes qué van a hacer. Por ejemplo, al Ministerio del Medio Ambiente le dijo, usted debe crear, como es el que da línea a nivel nacional, en el CIVIPIVA, que es el tema a nivel nacional de protección a los animales y el que debe cumplir la política pública de protección animal y de bienestar animal, cree una línea o de línea, pues por una ruta de atención de casos de maltrato. Entonces ya le dijo, usted tiene un año para mostrar las rutas de atención del maltrato animal, a las cuales se deben de acoger cada uno de los municipios y pues yo creería que adaptarlo según sus necesidades, pero ya va a haber algo del orden nacional que obliga a que cuando se estén dando hechos constitutivos de maltrato, pues sean obviamente investigados y se active dicha ruta. Entonces, como les venía explicando anteriormente, la ley Ángel modificó fue normas. ¿Y qué modificó? Pues claro, dijo, no, pues si ya siempre que se maltrataba a un animal, si se le causaba la muerte, la persona ya se veía que no iba a estar privada de la libertad ni durante el proceso, ni podría tener esa sanción si lo condenan. Entonces dijimos, pues dijo los dignatarios allá en el Congreso, pues los honorables congresistas, pues cambiemos eso y ya subámosla, ¿cierto? Entonces la subieron. ¿La subieron en qué? En meses. Entonces subieron las penas. Y dijeron, empieza de 32 a 56, o sea, que empieza de 3 años a 56 meses, genera una serie de inhabilidades si la persona, supongamos un médico veterinario, es el que genera el maltrato de manera dolosa. Las personas también que tengan animales también se les va a generar, si generan este tipo de maltrato, unas prohibiciones de volver a tener animales de compañía por un determinado tiempo y eso hace pues que ahora en los medios,
ha sido muy diciente, que ya han salido a decir, ya en realidad han sido como 3 personas, los jueces de control de garantías han decidido, por solicitud de la fiscalía, que esas personas cumplan o tengan medidas intramurales mientras se resuelve su situación, o sea, mientras llega a juicio, ¿cierto? Entonces, hay personas que ya se han ido a centros carcelarios y hay personas que tienen también intramural domiciliaria por el hecho constitutivo de maltratar a un animal. Entonces, esto es un logro de la ley Ángel, porque en realidad anteriormente no ocurría, ¿cierto? La persona podía estar libre, obviamente estaba inmerso en el proceso, pero no necesariamente estaba sometido a una domiciliaria o a un tema relacionado con estar en un centro carcelario. Y aumenta las multas, ¿cierto? Porque antes empezaba de 6 a 50 y ahora empiezan de 30 a 60 en temas penales y sacó un nuevo código, perdón, un nuevo código, no, un nuevo tipo, ¿cierto? Que entonces dividió los dos. ¿Cómo los dividió? Lo dividió de la siguiente manera. Uno es la muerte y otro es el menoscabo grave a la salud o integridad física del animal. De igual forma, la integridad física del animal también se puede ver inmerso la persona en un tema relacionado con acciones penales relacionadas con que esté sometida a intramurales, pero en realidad pues también era necesario diferenciarlo porque esto es un tema muy nuevo para los fiscales, a veces es difícil plantear una teoría del caso e imputar cargos, entonces la realidad era esta, pero en realidad también pues eso ha traído la ley Ángel. ¿Qué otra cosa o qué ha cambiado? Em, y acá pues para las personas que son proteccionistas de los animales, la competencia. ¿Qué es la competencia? Yo ya les mostré. La competencia es lo que se encarga la persona o la autoridad o la entidad de conocer. Entonces, en los temas relacionados con el maltrato existen 3 autoridades competentes para conocer. Está la figura del inspector de convivencia y paz, está la figura de la Fiscalía General de la Nación y quien juzga es el juez penal municipal. Entonces, dependiendo del acto constitutivo de maltrato, es que vamos a definir quién conoce, ¿cierto? Entonces, para el maltrato leve, siempre va a conocer el inspector de convivencia y paz. Y para el maltrato grave, como el que atente contra la salud, como ya se los mostré anteriormente, o atente o le cause la muerte al animal, pues simplemente se va a ver inmersos en un proceso penal de competencia para imputar de la Fiscalía General de la Nación y para juzgar de un juez penal municipal. Entonces, están esos actores quienes hacen en este tema del maltrato deben de tomar acciones, dependiendo de lo que le ocurra al animal. Entonces, de ahí saldría una pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos qué es grave, qué es leve? La muerte es un hecho notorio, eso sí, ya está más que claro, pero ¿quién me ayuda a mí a diferenciar esto? Me lo ayuda a diferenciar la medicina veterinaria, ¿cierto? Entonces, acá juega un papel muy importante los médicos veterinarios porque ellos a través de dictámenes y a través de informes técnicos son los llamados a manifestarle a las autoridades qué tipo de maltrato ocurrió para que en su debido momento sea conocedor, ya sea el inspector de convivencia o paz o la Fiscalía General de la Nación. Otras principales cambios que trae la ley Ángel es la figura del decomiso. ¿Por qué? Porque en la ley 1774 ni en la ley 84 de 1989 se hablaba de esa figura. Entonces muchas autoridades de policía y muchas autoridades como la fiscalía decía, venga, pero si yo ya retiré el animal con una aprehensión material preventiva y yo no se lo quiero devolver a esa persona maltratadora, ¿qué hago? Ay, decomíselo, pero es que la ley no trae esa figura. Eso pues era una discusión entre más que todos los inspectores de convivencia y paz y les daba miedo tomar esas decisiones. Entonces, por ende, se generó esta figura del decomiso dentro de la ley Ángel para que esas autoridades no tengan miedo en decomisar el animal y está pues en el artículo 15. Hay un tema relacionado con la reducción de las multas y la persona en temas de maltrato leve se allana o después de que lo declaramos maltratador,
paga dentro de los 5 días siguientes, tiene derecho a la reducción del 50% de la multa. Las multas relacionadas con maltrato leve no cambiaron, van de 5 a 50 salarios, pero eso trajo la ley Ángel y que la persona que pague ese 50% también está en la obligación de, en temas administrativos y municipales, de asistir a un curso que debe dictar las entidades competentes y de ahí estar en ese curso para que también sea, pues le den charla sobre temas relacionados con la protección a los animales y cómo evitar actos de maltrato para poder acceder a ese beneficio. También modificó la aprehensión material preventiva. ¿Por qué la modificó? Porque en realidad muchas veces cuando íbamos a hacer procedimientos de aprehensiones, la policía, más que todo la policía, decía que tenía que estar presente el inspector. Entonces también se buscó que se cambiara eso y que ya lo pudiera hacer tanto la policía o esa autoridad de policía en cabeza del inspector, ¿cierto? Pero cualquiera de los dos puede hacer una aprehensión material preventiva. Acá quiero tener algo de hincapié o tener una pequeña apreciación, y es el tema relacionado con que las aprehensiones materiales preventivas solo las hacen las autoridades, no las hace la sociedad civil. Entonces, tener presente eso, y no la hace el médico veterinario, es la autoridad de policía. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque yo como autoridad de convivencia y paz, a mí me han llegado ciudadanos con animales que estaban presuntamente maltratados, diciendo que lo retiraron, que se metieron al balcón, que violaron el domicilio de la persona y que acá le traigo el animal para que usted le inicie el sancionatorio a la persona. Lastimosamente, eso es una violación en derecho del debido proceso. ¿Qué le toca hacer al inspector o a esa autoridad? Devolver el animal a la persona, porque eso vicia todo el procedimiento sancionatorio. Entonces, para que tengan eso muy presente. También estableció gastos y despensas, eso no lo traía la norma anterior y era muy necesario, porque si yo retiro un animal y la entidad municipal se está haciendo cargo de él, pues si la persona que realizó el maltrato solo se le pone la multa, pues perfecto, pero también es lo que yo me gasté en el animal, ¿qué? Lo que la entidad se gasta en el animal, hay que cobrárselo a esa persona que le ha generado esas acciones de maltrato al animal. El tema de la prescripción y la caducidad, eso es un tema muy importante para las autoridades. ¿Por qué? Porque anteriormente teníamos un tiempo largo para, para responder o responder no, para fallar. Y ahora ya nos dijeron, no señores, ustedes, autoridades, tienen un año para fallar. Estoy hablando de maltrato leve, estoy hablando de los inspectores. Tienen un año para realizar o sancionar o abstenerse de sancionar. So pena de que si usted dentro del año siguiente que tuvo conocimiento del caso y que sí se había iniciado un proceso de maltrato, pues por maltrato, una falta disciplinaria grave. Listo. Otra cosa que trajo la ley Ángel, el tema relacionado con el ingreso al inmueble sin orden escrita. Esto es solo para la Policía Nacional. Entonces, si se tienen indicios y pruebas, pilas, no es hacer por hacer, y no es ingresar por ingresar, de que existe un maltrato y está en grave peligro la vida de un animal, no se necesita de una orden para ingresar al inmueble. O sea, la policía prácticamente puede tumbar la puerta y salvaguardar la vida del animal. Entendiendo esto como el tema relacionado de que se tengan pruebas, porque esto también genera una responsabilidad muy grande para esos policías que van a ingresar al inmueble. Y como ya les expliqué, el tema de las faltas disciplinarias. Procesos, como ya el tema de los delitos los hablamos, entonces hay una serie de procesos, que ¿cuáles son? El SINAPI va a crear una ruta de atención de maltrato animal y se expidió el procedimiento de maltrato animal para las autoridades de policía. Entonces ya hay una serie de audiencias, pues una audiencia dentro de ese proceso de maltrato animal, ya entidades que están protegiendo a los animales pueden hacerse parte dentro del proceso y coayudar a esa autoridad de policía a la toma de una decisión, aportar pruebas, objetar pruebas, hacer preguntas, todo ese tipo de cosas las puede hacer ya dentro del proceso de maltrato animal. Eso también es nuevo, eso no lo traían las leyes anteriores. Entonces ya obviamente también vamos a tener una coayudancia hacia esas autoridades
Y de igual forma, también obligo al Consejo Profesional de Medicina y Zootecnia de Colombia a, uno, expedir unos protocolos o guías técnicas para la realización de estudios forenses que sean necesarios para la investigación de delitos relacionados con el maltrato. Pilas, investigaciones o protocolos forenses no significa que el animal siempre tenga que estar muerto. No. Esos estudios y esos informes forenses puede ser con un animal con un maltrato leve. Lo que nosotros necesitamos como autoridades es tener herramientas para tomar decisiones de fondo frente a hechos constitutivos o no de maltrato. Y obliga a todos los médicos veterinarios, so pena de iniciar procesos disciplinarios, que se actualicen en estos protocolos. Eso es a grandes luces, pues por el tema del tiempo, las modificaciones que trae la ley Ángel en este momento, o la ley 2455, y que se van a empezar a implementar a corto plazo para ayudar a la protección efectiva de los animales en Colombia, ¿cierto? Muy importante, una ley buena, hay que trabajarla, hay que maciarla, pero es una ley que nos va a ayudar mucho para todo el tema relacionado tanto con la academia, el tema investigativo, el tema sancionatorio y proteger los animales, que es lo que es más importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Luis. Espero pues como que esta última charla les haya aportado mucho desde la perspectiva de las rutas de acción frente al maltrato animal, sobre todo lo que tiene que ver con lo nuevo, ¿cierto? Con lo que ha pasado nuevo. Y a propósito de eso, nos acaba de llegar un anuncio de una ley que se sancionó justo ahorita y para eso anuncio Andrés va a contarles un poco de qué se trata, que tiene que ver con una de las preguntas que hicieron anteriormente. Andrés. Bueno, nuevamente buenos días. Entonces, pues anunciarles la sanción de la ley número 2499 del 28 de julio del 2025. Básicamente, pues con ella se busca la creación de los centros regionales de bienestar animal como tal. El objetivo principal, pues, es establecer infraestructura y lineamientos para la adecuación, operación y funcionamiento de estos centros. Eso, pues, permitirá la custodia temporal, atención, cuidado y protección de animales y facilitará la adopción de los mismos como tal, que hayan sido rescatados, aprendidos por procesos policíacos, como mencionó el profesor Juan, o que requieran procedimientos médico-veterinarios. Entonces, pues digamos que eso va en función a lo que se preguntaba ahorita con respecto a dos cosas, ¿cierto? Primero, con respecto a mi exposición frente a los avances en términos jurídicos, si se quiere, frente a la protección de los animales. Y segundo, frente a la posibilidad que tienen entonces las entidades del orden territorial como tal de poder realizar y adelantar acciones encaminadas a la protección de los animales. Esa normativa pues impulsa la gestión conjunta entonces de alcaldías, de las gobernaciones y entidades del Sistema Nacional de Protección Animal, y también pues contempla la identificación de predios que tengan vocación de extinción de dominio y vehículos para la atención de urgencias y denuncias por maltrato animal. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Entonces ya cerramos las jornadas de derecho animal. Les cuento que esta conferencia estará subida próximamente en el YouTube de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Ahí pueden volver a consultarla si alguna de la información que dijimos aquí les es útil en su labor. Y les damos muchas las gracias por conectarse, por por hacer las preguntas y por ponerle atención a nuestros estudiantes, y a ellos les agradezco mucho. Me siento muy honrada de todo el trabajo que realizaron y de que tengan esta nueva perspectiva como abogados para la defensa de los animales. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.